Quisiera que oráramos, que me acompañaran a orar, que se unieran conmigo en una palabra de oración. Señor, queremos darte gracias. Gracias por cada oportunidad que tú nos das para compartir tu palabra, para aprenderla, para exponernos a ella y ser iluminados, Dios. Hoy pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en este conocimiento y que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver esta palabra desde tu perspectiva, que traiga revelación y que esta revelación que recibamos de esta palabra genere cambios en nosotros, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón para recibirla. Amén y amén. Gloria a Dios. El pastor ha venido hablando acerca de una serie. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Quién soy? Ok, habla de identidad, pero el título o el nombre de la serie es ¿Quién soy yo? Amén. Hoy vamos a hablar el cuarto capítulo. Hoy estamos en el cuarto capítulo de la serie. Y a petición del pastor, pues siguiendo la línea de él, pues le pusimos un título. El título es Un copión. Es decir, yo soy un copión. A ver, dígalo. Amén. Suena medio extraño. Soy un copión. Ok. Vamos a hablar acerca del secreto de la vida cristiana. Parece que parte del secreto es ser un copión, ¿verdad? Pero vamos a verlo por la palabra. Desde los comienzos de la historia del ser humano, hablando desde el primer hombre Adán hasta hoy, hasta nosotros, el ser humano siempre ha tenido un conflicto de conciencia, ¿verdad? Siempre hemos tratado de vivir vidas que agraden a Dios, de vivir alineados a Él, de vivir apartados del pecado y llevando fruto para Él, o llevando el fruto que Él espera que nosotros llevemos. Siempre desde el principio, luego de la caída del hombre, o de Adán específicamente, por supuesto, el hombre ha intentado vivir o comenzó a intentar a vivir de acuerdo a su conciencia y no consiguió nada, sin ningún resultado. Luego del tiempo, pasado el tiempo, vino la ley. Y con la ley sucedió lo mismo. O sea, la ley no ayudó para nada. Nosotros sabemos que con la ley lo que tenemos es el conocimiento del pecado. La ley simplemente vino para señalarnos lo que estaba mal, pero no nos dio el poder para no hacer aquello que la misma ley señalaba. Simplemente la ley que nos indicó que nosotros éramos pecadores y que éramos incapaces por nosotros mismos de poder resolver ese problema del pecado. Pasó la ley y vino la gracia, o se manifestó la gracia trayendo a Jesucristo. Con Jesucristo fue llevada a cabo la obra de redención y luego que Él la completó, fue enviado el Espíritu Santo para darnos poder y para capacitarnos para vivir, para ayudarnos a vivir esa vida que Dios quería que nosotros viviéramos, para poder llevar el fruto que Dios espera que nosotros llevemos. Amén. Para vivir esas vidas que no son gobernadas por el pecado, como nosotros mismos queremos. Pero vemos que el problema ha persistido hasta hoy, porque nosotros mismos tenemos esas mismas luchas todavía. Amén. Es decir, ¿cómo vivimos una vida que agrade a Dios? ¿Cómo vivimos sin pecar? ¿Qué podemos hacer para que el pecado o eso que nos lleva a hacer aquello que no queremos nos gobierne? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manifestamos los frutos de justicia que Dios preparó para que nosotros lleváramos a cabo? Amén. El mismo apóstol Pablo, cuando nosotros leemos el libro de Romanos, ¿verdad? En el capítulo 7, él dice que él tiene el mismo conflicto. Él dice que él sabe lo que tiene que hacer, pero sin embargo hace lo contrario. ¿Verdad que sí?
Lo dice en el capítulo 7 del libro de Romanos, desde el verso 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Wow. El mismo apóstol Pablo tenía ese conflicto. Y lo que pasa es que no hemos podido discernir cuál es, por llamarlo de alguna manera, cuál es el secreto, porque en realidad no es secreto porque fue revelado. ¿Cuál es la clave que nos ayuda a vivir la vida cristiana como Dios quiere que nosotros la vivamos? Que puede hacer efectiva la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Cuando nosotros revisamos las Escrituras, nosotros podemos ver que todo lo que tiene que ver con la vida cristiana está relacionado con dos palabras: con la identidad y con la identificación. Ambas están vinculadas, están relacionadas. Amén. Hemos aprendido con el pastor lo que es identidad. El diccionario nos dice que identidad es el conjunto de rasgos propios que caracterizan a un individuo o a una comunidad. Es decir, son aquellas características propias de una persona o de un individuo o un grupo de personas que las identifican. Amén. Por las características que tienen, nosotros decimos, ellos son esto o esta persona es esto. ¿Ok? Identidad, dice el diccionario, que son las características propias que determinan quién soy o quiénes somos. Amén. Ahora, identificación es otra cosa. Aunque está vinculada a la identidad, el diccionario dice que consiste en la asimilación de una propiedad o un atributo de una persona. Mire esto, transformándose uno mismo. Es decir, que uno mismo, voluntariamente, nosotros decidimos transformarnos adoptando o asimilando características de otra persona. Amén. Eso es identificarse. Es hacer que dos o más cosas distintas, que son diferentes, se parezcan o se consideren como una misma. Esto lo dice el diccionario. Por ejemplo, nosotros sabemos que los niños y los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, nacemos con nuestro carácter, ¿verdad? Eso tiene que ver con los genes. Pero lo que es la identidad, en realidad se va formando a lo largo de nuestra vida. Y cuando se es joven, todavía no se tiene una identidad definida y el joven por naturaleza busca de quién copiar, a quién parecerse, porque no sabe quién es. Él necesita algo. Por lo general los jóvenes se identifican, buscan con qué identificarse. Ay, me gusta esto y se identifica con eso. Quiero dar un ejemplo. Ustedes conocen los emos, ¿verdad? Los emos son una corriente musical y estética. Ellos nacen de lo que es el rock, ¿ok? Y toman de las letras de sus canciones que hablan acerca de los conflictos, de las emociones, de los estados de ánimo, de los conflictos emocionales o de los seres humanos, de los conflictos existenciales. Ustedes saben que los jóvenes, cuando ya llegan a esa edad, como no han podido definir cuál es su identidad, ellos son conflictivos porque dentro de ellos mismos existen esos conflictos de identidad. Entonces, ellos buscan a quién parecerse. Y cuando lo consiguen, entonces ellos se identifican y asumen o adoptan esas características. Entonces, los emos
¿qué es lo que ellos hacen? Ustedes ven que ellos tienen las mismas características, por eso se describen como corriente musical y estética, porque todos se visten igual. Se visten de negro, se cortan el pelo igual y por lo general tienden a taparse, a ponerse el cabello así para taparse parte de la cara, porque ellos quieren esconderse. Ellos son callados. Ellos son depresivos. Entonces, el joven que se identifica en su estado de ánimo con ellos, adopta esas características para parecerse a ellos y para que la gente cuando los vea diga, ese es un emo. Y ya la gente sabe cuál es su característica. Amén. ¿Eso qué es? Un copión. Amén. Ahora, para proseguir, yo quiero que podamos entender esto desde la perspectiva correcta. No solo yo, Dios mismo quiere. Para poder hacerlo, tenemos que irnos al pasaje que nos habla mucho de esto, que es el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 5, entre los versos 12 al verso 21, nos muestra, el apóstol Pablo nos deja saber cuál es o dónde está la raíz del problema del pecado del hombre, del problema de este conflicto. Y él dice que la raíz está en que nosotros somos de Adán, pero que la solución de este problema, la raíz de la solución es en Cristo. Y él habla acerca de cómo a través de Adán entró el pecado y que la única manera de resolverlo era saliendo de esa descendencia y entrando a pertenecer a otra descendencia, que era la de Cristo. Amén. Eso lo dice el capítulo 5 de Romanos. No lo puedo leer todo, está entre los versículos 12 al 21, pero todo ese capítulo nos habla de eso. Es decir, todos los seres humanos únicamente podemos pertenecer a dos grupos. O pertenecemos al grupo o a la descendencia de Adán, o pertenecemos al grupo o la descendencia de Cristo. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Cuáles son los principios que nos gobiernan? ¿En qué principios caminamos nosotros? ¿Cuál es la ley que nos gobierna a nosotros? Ahora, yo quiero explicar, para proseguir, quiero explicar algo. Todo lo que es engendrado hereda la capacidad de hacer exactamente lo mismo de aquel que le engendró. Amén. Juvencio ponía siempre un ejemplo. ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué? Muchos dicen porque tienen alas. Y esa no es la razón. Vuelan porque su mamá pájaro y su papá pájaro vuelan. Porque esa es su naturaleza. ¿Amén? Porque los perros ¿por qué ladran? Porque esa es su naturaleza. Los perros tienden a ser cuidadores, ¿verdad que sí? ¿Por qué los perros persiguen las bicicletas? ¿Por qué los perros agreden a quien se les acerca? Porque ellos por naturaleza, instintivamente, ellos tienden a defender, a cuidar, ¿verdad que sí? Y a ir en contra de aquello que ellos les parece o que de quienes perciben que puede venir peligro. ¿Por qué los gatos no ladran? Porque esa no es su naturaleza. Porque a los gatos le importa poco si su amo es agredido. No le importa, ¿verdad? Porque esa no es su naturaleza. Amén. Entonces es importante entender, para proseguir, que todo ser vivo produce de acuerdo a su naturaleza. Todo ser vivo, incluyendo las plantas. Ningún árbol de manzana, por más que se esfuerce o que tú lo fuerces, puede producir mangos, porque esa no es su naturaleza. Amén. Lo natural en una mata de manzana, aunque nazca donde nadie puede hacer nada por ella, cuando llegue a su tiempo de producción o productivo, ¿qué va a producir? Manzanas. Ahora bien,
todos los hombres solamente podemos estar en uno de estos dos grupos de los que mencioné. O estamos en Adán o estamos en Cristo. ¿Ok? ¿A cuál de ellos pertenecemos? Vamos a ver qué es estar en Cristo o cuándo decimos que estamos en Cristo. Decimos que estamos, en Adán. Comencemos por Adán. Nosotros nacemos en Adán cuando luego de ser engendrados por un hombre en el vientre de una mujer, nacemos biológicamente. Amén. Al nacer, nosotros estamos heredando, porque fuimos engendrados, ¿qué estamos heredando? La naturaleza de ese ser que nos engendró. Amén. Tenemos la misma capacidad para hacer las mismas cosas de aquellos que nos engendraron. Amén. ¿Por qué? Porque heredamos sus genes. ¿Ok? Todos los hombres, dice la Biblia, que todos los seres humanos tenemos una misma naturaleza y no podemos hacer nada al respecto. Todos nosotros nacimos en Adán. Todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque venimos de esa misma sangre. Amén. Venimos de la sangre de Adán. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 16, que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre. Hechos 17, verso 26. Entonces, si nosotros venimos de la misma sangre, nosotros heredamos los mismos genes de Adán y Eva. Estamos capacitados por naturaleza de hacer las mismas cosas que hizo Adán. Amén. Ahora, cuando Adán pecó, el problema no fue únicamente que comió de lo que se le dijo que no comiera y desobedeció. Si hubiera sido así de simple, Dios nos ha perdonado tantas cosas que simplemente lo hubiera regañado, ¿verdad? Y lo hubiera perdonado y hubiéramos seguido adelante. Pero no fue así, porque el problema de su desobediencia no fue tan sencillo. El problema fue que su desobediencia dañó toda la naturaleza del hombre, degeneró su naturaleza. Amén. Corrompió la naturaleza del hombre. Pasó de ser de una naturaleza santa y justa a tener una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Ese fue el problema que hubo con el pecado de Adán. Entonces, desde entonces, esa naturaleza pecaminosa se ha venido transmitiendo genéticamente a través de los genes. Amén. Entonces, esos genes, esa naturaleza pecaminosa que todos los hombres heredan, los lleva por naturaleza a cometer pecados, aunque no los quiera cometer. ¿Puede un árbol de manzana dejar de dar manzana porque no quiere? No puede. ¿Puede un gallo dejar de cantar al amanecer? No puede, porque esa es su naturaleza. Entonces, todos los hombres producimos de forma natural el fruto del pecado. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Sabe cómo se llama esto? Maldición generacional. Son maldiciones que se heredan genéticamente, que se pasan de una generación a otra. Por eso se llaman generacionales. Esto la Biblia lo llama el pecado o también la iniquidad. Hay pecados y hay pecados de iniquidad. Pero el primer pecado se llama, que tiene que ver con la naturaleza, se llama el pecado. Y este pecado que se convirtió en una iniquidad, ¿cómo se llama? La iniquidad. ¿Ok? Pero bien, lo importante es entender que se transmite genéticamente. Esto es lo que en Romanos, por ejemplo, hay muchos versículos donde lo llama así, hace la diferencia entre el pecado y los pecados. Por ejemplo, el capítulo 5 de Romanos, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Todos pecaron? No. Simplemente nacieron pecadores. Y al ser pecadores, pues estaban condenados.
estaban destituidos de la gloria de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, verso 21 dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, y luego sigue diciendo, pero lo que nos interesa es lo que dice esta parte. La muerte entró por un solo hombre. Por Adán, y por Adán entró la muerte, entró el pecado. Y por causa de él, como nosotros venimos de su misma sangre, nosotros tenemos la misma naturaleza. Aunque hayamos nacido de padres cristianos, de padres creyentes, servidores de Dios, nosotros nacimos pecadores porque heredamos los genes del pecado. Amén. Mi hermano, así como los perros no pueden dejar de ladrar, como los gatos no pueden dejar de maullar, así como un árbol de manzana no puede dejar de dar manzana, el hombre no puede dejar de pecar porque esa es su naturaleza pecaminosa y esa es la razón por la que lo que produce es pecado. Y yo quiero entonces, de ahí es de donde yo siempre digo que el hombre no es pecador porque comete pecados, sino que comete pecados porque es pecador. El hombre no se convirtió en pecador el día que dijo la primera mentira. Antes de decirla ya era pecador, porque esa era su naturaleza. Eso fue lo que determinó que eran los genes que heredó. Amén. Ahora, vamos a ver qué es estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo, decimos que estamos en Cristo cuando nacemos de Él. Luego que le recibimos por fe, ¿verdad? Dice la Biblia que somos engendrados por el Espíritu. Dice que no somos engendrados, lo dice en el capítulo 1 del libro de Juan, los versículos de 12 al 13. Dice que no somos engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios, entonces allí podemos decir que nacemos de quién? De Dios. Y ahora entonces pertenecemos a otro linaje, a otra descendencia. Pero ¿cómo salimos de la primera descendencia de la que somos? Para entrar en esta tenemos que salir de esta, de la primera, de Adán. ¿Cómo salimos de ella? A través de la muerte. No hay otra manera. Solamente la muerte rompe o acaba con el problema de la primera naturaleza, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza de Adán. ¿Por qué? Porque heredamos sus genes, venimos de esa misma sangre. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que enseña Deuteronomio, eso es lo que enseña Levítico, eso fue lo que Dios estableció. La única manera de pagar lo que exigía la justicia divina por causa del pecado y por causa de haber heredado esa naturaleza eran dos cosas, con el derramamiento de sangre y con la muerte. Amén. ¿Cómo salimos de Adán y entramos en Cristo a través de la muerte? ¿Cómo entramos en Cristo? A través de un nuevo nacimiento, por medio de haber sido engendrados por un nuevo ser que tenía una naturaleza diferente. Amén. Estamos hablando de Dios, del Espíritu Santo. Ahora la naturaleza divina corre por dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Amén. Ahora, ningún ser humano puede estar en Cristo por voluntad propia. Yo decido, no, yo me voy a pasar de esta descendencia, me voy a pasar a aquella porque yo lo decido. No, únicamente, lo único que nosotros podemos hacer es tomar la decisión. Señor, yo decido recibirte como mi Señor. Le recibimos a Él y allí el Espíritu Santo entonces imputa la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de redención completa, y allí que incluye la muerte, y ahí es cuando entonces somos contados como hijos suyos. Y es Dios, dice la Biblia, quien, él lo dice 1 Corintios, capítulo 1, la primera parte del verso 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esto solamente es potestad de Dios. Solamente Dios puede colocarnos, trasladarnos. De hecho, dice la Biblia que Él fue Él quien nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Únicamente Él puede trasladarnos de una descendencia e incrustarnos en la otra. Amén. Ahora bien, para resolver este problema que trajo consigo el pecado del hombre, Cristo tuvo que llevar a cabo su obra de redención. ¿Qué incluye la obra de redención? ¿O a qué me refiero con la obra de redención? La obra de redención incluye 5 pasos, que fue la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo. Amén. Pero dice la Biblia, o la Biblia me enseña, que esta obra de redención es una obra sustitutiva. ¿Por qué sustitutiva? Porque en la cruz del Calvario, Cristo no solamente llevó nuestros pecados, Cristo nos llevó a nosotros, porque éramos nosotros los que teníamos que morir. Entonces, Él tomó nuestro lugar y Él pagó en su sacrificio, en esa obra de redención, lo que la justicia divina demandaba por nuestra falta. Amén. Y esto es determinante entenderlo también. La obra de redención trata con 3 problemas del hombre. Trata con los pecados que cometemos y hemos cometido, con el pecado, refiriéndonos a la naturaleza, y trata con un nuevo hombre. Todo eso está incluido dentro de la obra de redención. En cuanto al primero, vamos a hablar acerca de los pecados. Estamos hablando de los actos cometidos que se resuelven con la sangre. Amén. Es decir, los pecados son lavados, los actos cometidos son lavados con la sangre de Cristo que Dios proveyó a través de Jesucristo. ¿Lo establecimos nosotros? No. Eso fue algo que Dios estableció. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, que casi todo es purificado con sangre, según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En el libro de Levíticos capítulo 17 verso 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo, hablando Jehová, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Fue Dios quien determinó que lo que iba a cubrir o a lavar los pecados que habíamos cometido y que todavía seguimos cometiendo es la sangre de Jesucristo. Pero lo que hace es tapar o borrar el pecado que cometimos. Pero el asunto es que hay un problema en nuestra naturaleza que nos va a llevar ¿a qué? A seguir cometiendo pecados. Y para eso entonces fue provista la muerte, o era necesaria la muerte, y para la muerte, para poder traer muerte, Dios hizo provisión, y fue la cruz. La cruz es la que trata con el problema de la naturaleza, es decir, la que resuelve el problema del pecado, el problema de la naturaleza. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia? Ok, eso es lo que se aplica aquí. La única manera de terminar con esa rabia o la mal de rabia es matando al perro. Y eso fue lo que Dios hizo. En el tiempo en el que Cristo vino, el instrumento de muerte era la cruz. No era la silla eléctrica, tal vez si viene ahora a utilizar la silla eléctrica, ¿verdad? O quién sabe. Pero en aquel tiempo era la cruz. Y eso fue lo que Dios proveyó entonces para resolver el problema de nuestra naturaleza, para poder traer muerte a nuestra naturaleza. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre, es decir, Adán, el hombre que nacía de Adán, que vino de Adán, fue crucificado juntamente con él. Es decir, esto es parte de la obra de redención, que incluye la muerte, la crucifixión, y por haber sido crucificado allí murió. Nuestro viejo hombre, Adán, murió, fue crucificado. Allí donde estaba Cristo, juntamente estábamos nosotros, porque Él lo estaba haciendo por nosotros. Tomó nuestro lugar juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que ya no seamos esclavos de esa naturaleza que nos lleva, que nos obliga a hacer aquello que nosotros no queremos. Si usted se lee todo ese capítulo o todos esos pasajes, se va a dar cuenta que ya nosotros no somos deudores al pecado para seguir presentando nuestros miembros y cayendo cautivos, obedeciendo a lo que ellos nos dicen. Amén. No tenemos por qué obedecerle, porque ya no somos sus esclavos, ya no somos siervos de él, ya no somos siervos del pecado. Esa naturaleza no se supone que es la que nos gobierne, porque se supone que ya nosotros morimos. Amén. Ahora bien, otro asunto determinante que tenemos que entender en cuanto a la obra de redención es que la obra de redención tiene dos aspectos. Y es un aspecto legal y un aspecto vital. Amén. Ok. Un asunto, quiero leer aquí. Un asunto absolutamente legal, hablando de la obra de redención. La obra de redención es un asunto absolutamente legal que solo entra en vigencia o se activa en nosotros a través de una relación vital con Cristo, a través del Espíritu Santo, que nos da el poder que aplica esta obra en nosotros y que nos da el poder para vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza. Eso fue lo que el Señor le anunció a Ezequiel, o anunció a través de Ezequiel, a través de Jeremías en el nuevo pacto. ¿Qué fue lo que dijo él? Definitivamente ustedes ni por la conciencia ni por la ley no pueden mantenerse apartados del pecado y obedecerme, agradarme. Entonces yo lo que voy a hacer es un nuevo pacto con ustedes. Yo voy a cambiar el corazón de ustedes y yo voy a morar, a poner mi espíritu dentro de ustedes para que ustedes puedan caminar en mi palabra, caminar en mis preceptos, para que ustedes tengan el poder, la capacidad de poder vivir de acuerdo a mis preceptos. Humanamente nosotros no podemos. La ley no pudo, la ley simplemente nos hizo saber que no podíamos, no teníamos la capacidad para resolver ese problema o para ir en contra de ese problema. Necesitábamos su ayuda. Y por eso fue cuando vino Cristo, no solamente hizo su obra de redención para que el nuevo pacto pudiera ser posible, sino que entonces lo hizo efectivo cuando después de hacer su obra, puso dentro de nosotros su Espíritu Santo cuando le recibimos. Cambia nuestra naturaleza y ahora mora dentro de nosotros y nos capacita para nosotros poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Ahora, estas dos primeras, me refiero al pecado y a los pecados, a la naturaleza y a los pecados cometidos. Estas dos tienen que ver con el primer aspecto legal de la obra de redención. Amén. Tienen que ver con el pecado, con la naturaleza. Tratan con nuestros pecados cometidos y con el poder que nos lleva a cometerlos, que nos lleva cautivos a cometerlos. Esta primera parte, la parte legal, esto dependía únicamente de Dios. Nosotros no pudimos hacer nada al respecto. Esto lo hizo Dios por nosotros. Se hizo hombre, tomó nuestro lugar, ¿verdad? Murió en la cruz, pagó por lo que debía, por lo que exigía la justicia divina, pagó lo que se debía. Y nos libró, dio la provisión para ser librados de esa descendencia de Adán y del gobierno de esa naturaleza pecaminosa. Y dio la provisión para que nuestros pecados que habíamos cometido fueran lavados. Eso es el aspecto legal. Eso era lo que la ley que Dios le dio a los hombres exigía. ¿Ok? Pero ahora conocerlo no es suficiente.
Y entonces es cuando se necesita que entre en efecto la parte vital de esa obra de redención. Amén. Y es un hombre nuevo o caminar en nueva vida, vivir en conexión. Amén. Solo se resuelve a través de la comunión con Dios. Todo en la Biblia apunta a Cristo y a nuestra relación con Él. Todo apunta, es como para nosotros el evangelio es como tan difícil, pero cuando nosotros miramos, cada mensaje apunta a lo mismo, Todo depende de nuestra decisión de mantenernos conectados con Dios. Es un asunto de conexión, es un asunto de vida, de relación. Por eso hablamos que la obra de redención tiene dos aspectos. El aspecto legal, lo que dependía de Dios. Pero también tiene otro aspecto, el aspecto vital, que es el que depende de nosotros. Amén. Solo se resuelve a través de la comunión. Esta tiene que ver con el presente, no con el pasado. La parte legal tiene que ver con el pasado, lo que Dios hizo por nosotros. Lo que hizo, lo que fue hecho. Pero la parte vital tiene que ver con el presente. ¿Qué decidimos nosotros hacer? Amén. Se trata del nacimiento de un nuevo hombre que fue producido, que viene como producto de la obra que Dios hizo. Yo entonces decido recibirla, pero no solo recibirla, no quedarme allí, porque no es nada más recibirla, es comenzar a caminar en esa nueva vida. Amén. Es comenzar a caminar allí. Depende únicamente de nosotros, de nuestra decisión. La obra de redención me da, esto es importante, la obra de redención me da una nueva identidad. Pero yo debo identificarme con ella. No es suficiente con conocerla. Yo debo identificarme con ella. Yo debo asumirla y debo comenzar a copiar. A copiar. ¿De quién yo voy a asumir esa identidad? De Cristo. Y yo tengo que comenzar a copiar esas características que lo definen a Él como santo, como perfecto. Y yo debo comenzar a copiarlas. Amén. Con la identidad, yo sé quién soy. Eso me lo dio, me lo proveyó la obra de redención. Me dio una nueva identidad. Yo tengo que saberlo. Es necesario que yo sepa que ahora, como el pastor predicaba en el primer mensaje, ¿quién soy yo en Cristo? Gracias a la obra de redención, gracias a la obra de Cristo que Él hizo en mi lugar, yo soy ahora hijo de Dios. Yo tengo su naturaleza. Yo tengo la capacidad divina dentro de mí, como dice en 2 de Pedro, para hacer todo lo que conviene, todo lo que se refiere a la vida y a la piedad. Amén. Yo ahora soy, dice la Biblia, gracias a esa obra, gracias a la obra de Cristo, yo ahora soy un rey y un sacerdote dentro del reino de Dios. Yo tengo autoridad para gobernar en la esfera del Espíritu. Para gobernar con Dios. Amén. Ya yo no soy siervo del pecado para obedecerle. Si yo le obedezco es porque yo quiero, no porque Él ahora tenga realmente gobierno sobre mí. Amén. Pero la palabra me dice que eso es la identidad. Ahora, yo debo identificarme con eso. Amén. Yo debo saber con quién me voy a identificar, a quién yo me voy a parecer. La Biblia nos dice, no vamos a encontrar en la Biblia ninguna palabra que diga identificarse o identificación. Pero sí aparece la palabra considerarnos. Pablo dice, no me quiero adelantar, lo dice en el capítulo 6, que no solamente yo tengo que saber lo que fue hecho por mí, sabiendo, bueno, ya me adelanté, sabiendo que fuisteis crucificados, sabiendo que fuisteis muertos y sepultados con Cristo.
sabiendo que fuiste resucitados en Cristo. Dice, después que lo dice varias veces, entonces dice, consideraos entonces como vivos de entre los muertos. Amén. O sea, yo tengo que no solo saberlo, yo tengo que asumirlo. Yo tengo que comenzar a copiar esa nueva identidad. Nosotros los creyentes estamos llamados a identificarnos con Cristo, a copiarnos de Él, aceptando, por supuesto, la nueva identidad que nos ha sido dada. ¿Sabe? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace una exposición magistral extraordinaria de todo lo que tiene que ver con el problema, este problema existencial del hombre y el pecado. En el capítulo 5 es donde él habla acerca de lo que es estar en Adán y estar en Cristo. Es donde él explica por qué y cómo fue que entró el pecado en el hombre. Y cómo podemos ser libres de eso, que es a través, perteneciendo a un nuevo hombre que es en Cristo. Amén. Eso lo dice en el capítulo 5. Luego en el capítulo 6 habla de la obra de redención. ¿Cómo podemos estar nosotros en Cristo a través de lo que Él hizo ya por nosotros? Y nos explica que Cristo en la cruz no solamente llevó nuestros pecados, nos tomó a nosotros y juntamente con Él fuimos crucificados, juntamente con Él morimos, juntamente con Él fuimos sepultados, juntamente con Él resucitamos y juntamente con Él ascendimos. Las tres primeras tienen que ver con el problema del hombre y su pecado, su naturaleza. Las dos últimas, que es la resurrección y la ascensión, tienen que ver con el nuevo hombre, con haber nacido de un nuevo linaje. Ahora tenemos una nueva naturaleza, porque ahora cuando Dios nos resucitó, nos dio vida a Él por medio de su Espíritu. Dice la Biblia en el libro de Juan que Él nos engendró, fuimos engendrados por Él. Amén. Yo creo que yo me adelanté. Ok. Eso lo dice en el capítulo 6. Dice que, y ahí es donde Él dice que no solamente tenemos que saberlo, sino que tenemos que considerarnos como que ya fuimos muertos, que ya fuimos sepultados, considérense, es decir, identifíquense con esto que ya supuestamente ustedes hicieron. Supuestamente ya fuimos a la cruz, ya morimos, fuimos sepultados, se acabó ya, pagamos lo que la justicia de Dios demandaba. Pero nacimos ahora. Ahora tenemos un nuevo Padre, de quien heredamos una nueva naturaleza y una nueva capacidad. Amén. Eso lo dice el capítulo 6. Luego en el capítulo 7, Pablo entonces expresa, ahí es donde él habla acerca del conflicto. Ok, yo sé todo esto. Sin embargo, yo encuentro que en mi ley, en mi cuerpo, me sigue operando una ley que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Y entonces ahí es cuando está el pasaje que yo leí del capítulo 7 de Romanos, que el bien que yo sé que debo hacer no lo hago, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Amén. Y que cuando hago lo que no quiero, no soy yo, sino el pecado que mora en mí, la naturaleza que mora en mí, la que me lleva a hacer aquello. Amén. Y eso pasa con nosotros. Aunque nosotros conocemos la obra de Cristo por nosotros, no la vemos manifestada en nuestra vida. Seguimos teniendo los mismos conflictos. ¿Y sabe qué? Mire, yo lo he escuchado muchísimas veces a muchos creyentes que piensan y que se resignan a tener ese conflicto o a vivir en ese conflicto, porque imagínate si el mismo Pablo tenía ese problema, el hombre que escribió 3/4 partes
dos terceras partes del Nuevo Testamento, imagínate, ¿qué queda de mí? Miserable de mí. O sea, no puedo hacer otra cosa. Yo creo en el Señor, pero yo soy débil, yo soy hombre y está bien, o sea, Dios me perdona. Y se justifican, pero es que no terminan de leer la explicación que Pablo está trayendo. Él no ha concluido en el capítulo 7. Él termina el capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer lo que yo no quiero? Y ahí entonces entra el capítulo 8 o versículo 1 del capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahí no termina. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, aquí yo quiero que vayamos un poquito más hondo. Esto quiere decir que los que estamos en Cristo podemos andar de dos maneras. O en la carne o en el Espíritu. ¿En qué estamos caminando nosotros? Estamos en Cristo porque le recibimos, nacimos de nuevo. Tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Su Espíritu mora dentro de nosotros. Tenemos toda la capacidad de Él, heredamos sus genes. Pero, ¿cómo estamos caminando? ¿Estamos andando en el Espíritu o en la carne? Existe el hombre natural que no conoce a Dios, ¿verdad? Existe el impío que conoce de Dios, pero vive totalmente de espaldas a Dios. Y está el hombre, está el creyente. Pero el creyente, dentro de los creyentes, habemos dos grupos. ¿A qué grupo pertenecemos? Amén. En ese mismo capítulo 8, más adelantico, versos 5 a 9, dice, vamos a tratar de leerlo aquí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y lo dice con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no sois no vivís, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hello. Aquí hay un juego de palabras importante. Primero habla, el apóstol habla acerca de aquello en lo que nosotros tenemos nuestro enfoque. ¿En qué tenemos en la mente? ¿En qué tenemos ocupada nuestra mente? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, es en las que piensan. Y luego entonces va más allá. Porque, es decir, ese porque me conecta. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es decir, lo que yo tengo en la mente es lo que me lleva. Según lo que yo tengo en la mente, en ese mismo sentido yo camino. Y yo hago todas las cosas. Yo me ocupo en aquello que yo tengo, de lo que yo tengo llena mi mente. Mucha gente, me acuerdo que mucha gente le preguntaba, o yo lo escuché varias veces, la gente le preguntaba a Juvencio, pero ¿qué es ocuparme en el Espíritu? Ocuparme en el Espíritu es ocuparme de la oración, de la comunión, de la adoración, de la lectura, de la escritura, de la palabra, de la escritura de libros cristianos, de compartir con hermanos en Cristo, de edificarnos unos a otros.
a través mire, yo me acuerdo que nosotros yo tuve a mis hijos después de 9 años de casada. Y yo me acuerdo que habíamos varias parejas, ellos eran ancianos, ministros de la iglesia. Y después que Teresa se casó también llegó a ser parte de nuestro grupo. Éramos varias parejas de líderes en la iglesia que no teníamos todavía niños. Y nos reuníamos todas las semanas. Nos reuníamos simplemente como hermanos en Cristo. Hablábamos de todo. Pero siempre terminaban nuestras reuniones hablando de la palabra, compartiendo algo de la palabra. Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Supiste esto? Tal. Oye, mira, estuve leyendo esto. ¿Tú qué piensas de esto? Y allí compartíamos y cambiábamos ideas. Terminábamos ministrando. A veces teníamos problemas y terminábamos, oye, mira, yo he estado teniendo conflicto con esto y nos ministrábamos unos a otros. El compartir con el cuerpo es parte de ocuparse en las cosas del Espíritu. Amén. Eso es ocuparse en el Espíritu. No quiere decir que nunca podamos ver una película. No quiere decir que no vayamos a salir a comer helado. Pero siempre, ¿de qué tenemos llena nuestra mente? Amén. ¿Cómo me ocupo del Espíritu haciendo todo eso? Volviendo al libro de Romanos, al capítulo 6, a lo que venimos hablando acerca de una cosa es saber y la otra es considerarnos. ¿Sabe? Primero tenemos que saberlo entonces, que en todo el proceso de redención yo estaba incluida. Eso es importante que yo lo sepa. Ya fue hecho por mí. Esa obra fue una obra sustitutiva, ¿verdad? Y que eso me dio una nueva identidad. Yo necesito saberlo, como decía el pastor en el primer mensaje de esta serie. Yo necesito saber quién soy en Cristo. Luego también tengo que considerarme. Esto es la conclusión. Yo necesito identificarme con Cristo. Yo necesito copiar de Cristo y asumir esa nueva identidad que Él me está dando. Amén. O que Él me dio a través de su obra. Me gusta como Pablo lo dice en el libro de Gálatas. En el capítulo 2 del libro de Gálatas, en el versículo 20, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, fue de los primeros que yo leí cuando yo me convertí, que es Watchman Nee. Él es un chino, ya él murió. Él dejó muchos escritos, muchos mensajes. Él parafrasea este pasaje y él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive su vida a través de mí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Conectarnos con Dios de tal manera que nosotros le podamos decir, y no solamente que se lo digamos, sino que se convierta en una realidad, que realmente sea la vida de Cristo o que Él mismo sea el que viva su vida a través de nosotros. Amén. Que Él manifieste su imagen a través de nosotros. Amén. No se trata de que nos esforcemos por vivir una vida cristiana. Eso es lo que hace la religión y no trae resultados. Es querer vivir una vida sobrenatural con fuerzas humanas. No podemos. Tenemos toda la capacidad dentro de nosotros. Tenemos el poder del Espíritu morando dentro de nosotros, como dice Pablo en el libro de Efesios. Todo el poder morando dentro de nosotros y no lo usamos, sino que por nuestra fuerza nosotros queremos producir un fruto que no podemos por naturaleza producir. Únicamente conectados con Él podemos llevar ese fruto. Y esto es posible únicamente a través de una relación con Dios. Y es lo que dice, el mismo Jesús decía en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículos de 4 a 5, y con esto concluyo.
Él le dijo a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, no solamente que Él esté dentro de nosotros, sino que nosotros también permanezcamos en Él, en su palabra, en todo lo que tiene que ver con su vida. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra es clara. La palabra es clara. Todo nos fue dado, como dijo Pedro. Todo lo que pertenece a la vida de Dios, a la clase de vida de Dios y a la piedad, es decir, a esa manera de vivir, a esa manera de vivir que practica todo lo que tiene que ver con la clase de vida de Dios, nos fue dado por su divino poder, por gracia. Dios nos los dio, mora dentro de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Simplemente nos vamos a quedar, como dice ahí, es decir, Dios está en nosotros, pero si nosotros no nos pegamos a Él, no decidimos asumir su vida, copiarnos de Él, vivir pegados a Él, no vamos a poder producir el fruto que solamente ligados a Él vamos a poder llevar. Amén. Esto es una enseñanza para ustedes y para mí. Por eso Pablo decía que era bueno para nosotros que Él nos repitiera la misma cosa. Porque con esta palabra Dios me recuerda a mí y nos ubica. Necesitamos a Dios. Todo el conocimiento que nosotros podamos tener no nos ayuda. Lo que nos ayuda es estar conectados con Él. Amén.